Le voy a dar el uso de la voz porque, como ustedes saben, hay mucha actividad en la unidad. Él nos acompañará un rato y luego nosotros continuamos con el evento. Jorge, por favor. Muchas gracias, Mario. Quisiera tomar un poco la palabra para dar la bienvenida a la doctora Jacqueline también, porque de la UAP, la Isla Benemérita, Universidad Autónoma de Puebla, sí. Para nosotros es un gran gusto poder tener ese tipo de intercambios, colaboraciones con otras instituciones. Algo que hemos comentado es que a veces uno se queda mucho en su mundo, en su universidad, y quiere interactuar solo con los que conoce. Y entonces, en ese sentido, cuando tenemos la visión de otras instituciones, pues también aprendemos y conocemos qué se hace en otros lugares, y es el producto de lo que también nuestros profesores y profesoras hacen hacia afuera, ¿no? Entonces, estas presentaciones, además del contenido que van a conocer y que vamos a experimentar, hay una doble dimensión un poco para ustedes como alumnos, bueno, que conozcan otros profesores, instituciones, sobre todo por la carrera, ¿no? Que al hacer solo un grupo, de repente tienen el mismo profesor o profesora durante toda su carrera, ¿no? Y al final dicen, no, pues es muy bueno, muy buena, pero ya quiero otra cosa, ¿no? Entonces, ese tipo de intercambios y colaboraciones es muy bueno para nosotros, en ese sentido, para ustedes, para que conozcan. Para el lado de los profesores y las profesoras también, para tener ese intercambio de experiencias, y para nosotros también es muy grato que puedan venir para acá. Sí, digo, es Puebla, pero parecería muy lejos, pero estamos cerca, ¿no? Entonces, sí, bueno, si no la sierra, ¿no? Porque luego, luego la sierra, ¿no? Y eso crea distancia. Sí, también es curioso, ¿no? Porque a veces las distancias y los obstáculos los ponemos más nosotros que lo que en verdad es. Sí. Me recuerda un poco con Chiapas, ¿no? Que a veces van de un municipio a otro, pero cierran y ya se quedan. Entonces, para qué bueno que están aquí, nos damos mucho gusto, estamos con ustedes, tenerlos como un producto de la colaboración entre las dos instituciones, entre los profesores. Eso es mucho bueno para ustedes, y pues nada, darles la más cordial bienvenidos, y esta es su casa. Y seguramente pues no será la única, sino serán otras muchas veces que estemos por acá, ¿no? Y pues también supongo que ya han ido para Puebla, pero también esto ayudará también a tener un intercambio mucho más rico entre instituciones y entre todo lo que hacemos por acá. Bienvenido, muchas gracias, y pues qué bueno que… Y también el tema del libro Derechos Humanos, tres causas de discusión, también son temas que se han estado trabajando en esta unidad hace bastante tiempo, y es un gusto tener a expertos y expertas en estos temas también por acá, ¿no? Muchísimas gracias y bienvenidos, y cuando quieran, Mario, adelante. Gracias. Gracias, Jorge. Bueno, un poquito, no me gusta hacer muy extensas las presentaciones, pero rápidamente les cuento que por una circunstancia académica tuve la oportunidad de conocer a la doctora Jacqueline Centeno, y en ese ánimo comenzamos a platicar de la idea de hacer un libro colectivo sobre derechos humanos, que es el tema de la especialidad de ella, y yo he estado acercándome los últimos tiempos. Después decidimos invitar a otros colegas nuestros de la propia universidad, tanto de Puebla como de la UAM, y felizmente Armando Sorno de Puebla, Ana González de la UAM, Janet Hernández también de nuestra institución, y Daniel Sandoval. Perdóname, Daniel, ¿dónde estás? Bueno, qué bueno que no está. ¿Ya regresó? Gracias, Daniel. Decidimos plantear este libro sobre derechos humanos, cada uno preocupado desde nuestra propia perspectiva. Los colegas de Puebla fueron tan gentiles de invitarnos allá a participar, estuvimos ahí, y ahora decidimos hacer la invitación recíproca, y por eso nos acompañan esta mañana. Antes de iniciar, les quiero simplemente hacer un anuncio. La doctora Jacqueline Centeno es coordinadora del posgrado de Derecho en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, y para nuestros alumnos de Derecho
es un espacio importante, está dentro del padrón de CONACYT. Yo les pediría que lo tuvieran en el radar, en cuenta, porque es un espacio de discusión. Yo creo que la gente tiene que moverse de sus lugares para ir a dialogar, como lo decía Jorge, con otros colegas y encontrar otros ámbitos de discusión. Entonces, sin más preámbulo, le doy el uso de la voz a la doctora Jacqueline Centeno para que nos presente su texto, que es parte del libro. Muchas gracias, doctora. Gracias. Mario Telles, soy profesora, investigadora de la Facultad de Derecho de la UAPT. Entonces, están las puertas abiertas también para ustedes, si en caso de que quieran hacer alguna estancia corta de investigación o participar de alguna de las actividades que se ofertan desde el posgrado. Ahora, como bien ya lo ha comentado el doctor Mario Telles, y del cual estoy muy agradecida, junto con el coordinador de este posgrado, con la doctora Janet, con Daniel, con la doctora Cristina y el doctor Armando Sorno, que fuimos los que colaboramos en la publicación de este libro de Derechos Humanos, Temas, Casos y Discusión. El capítulo con el cual colaboré en este libro se denomina la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la iniciativa DU 75. A manera de contexto, ustedes recordarán que el derecho internacional público principalmente surge como es un producto de la segunda posguerra. Y la Carta de las Naciones Unidas es el primer instrumento de derecho internacional contemporáneo y se complementó con la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Posiblemente ustedes lo sepan, o tal vez no, año con año la Asamblea General conmemora cada aniversario de este instrumento madre, que aunque no es vinculante, es el instrumento generador de todos los instrumentos jurídicos vinculantes en materia de derechos humanos. Y no hay instrumento jurídico que no remita en su preámbulo la Declaración Universal y la Carta de la ONU, esta segunda del 45 y la Declaración, como ustedes saben, de 1948. En el marco del 75 aniversario, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas decidió, junto con su equipo, hacer una revisión a esta declaración, en el sentido de rejuvenecerla. Pero no figura en ninguna parte de la página de la ONU en qué consiste ese rejuvenecimiento. Entonces es ahí donde nace la inquietud, o mi inquietud, para poder escribir un capítulo, primero en honor a este 75 aniversario de la declaración, pero también con una serie de reflexiones y de cuestionamientos respecto del por qué ya no tendría que ser vigente la Declaración Universal. Recuerden que cada instrumento jurídico siempre va a responder a un contexto histórico o va a ser la respuesta de una demanda en cierto contexto histórico, como lo fue esta declaración. Y por lo regular, la vida de un instrumento se mide por generaciones humanas. En este caso se habla de 75, máximo 80 años, que es la duración de un instrumento jurídico, que va a ser aplicable a varias generaciones humanas que son coexistentes. Se entiende que hubo una generación que vio nacer a la declaración y que esta generación estaba, no sé, teniendo sus primeros meses de vida y que hoy seguramente a 75 o 76 años que ya vamos a hacer, bueno, esa generación está por partir, ¿no?, de este planeta. Y hay otras generaciones coexistentes de las cuales pertenecemos nosotros y ustedes y las que están por venir, que posiblemente están planteando que el contenido axiológico, teleológico de la declaración ya no sea vigente porque hay una Carta de Derechos Humanos emergentes que intenta ir inscribiendo, debatiendo e incorporando nuevos derechos
en una declaración que es esta, de tal forma que se plantea trastocar estos contenidos para incorporar nuevos derechos. Ahora, en razón de esto hay tres posturas muy interesantes. La primera es que la declaración ya no es vigente, que en realidad nunca lo fue, porque cuando se negoció, o más, no más bien dicho, no se negoció, se discutió su contenido entre el 46 y un poco de los meses del 48, Rusia principalmente y varios países musulmanes no estaban de acuerdo con su contenido en razón de derechos como la libertad de credo o el derecho a la no conversión, porque la diversidad cultural en esa época era tan fuerte como hoy lo es, ¿no? Entonces decían, no, pero había que votar por un instrumento que reflejara por unanimidad ese contenido. Entonces, aunque hubo abstenciones, había varios derechos de corte social que no quedaron incorporados y era un instrumento que obedecía más a derechos de carácter individual, donde el humanismo, donde el ser humano tenía que ser el centro, ¿no?, de protección de esos derechos. Y bueno, y así ha estado durante 75 años. La segunda corriente o la segunda opinión es que sigue siendo vigente, que no es necesario que en un instrumento jurídico tenga que ser una enciclopedia del listado de derechos, que ella, su función como declaración es la de enunciar ciertos principios y ciertos valores y que estos se tengan que detallar en un cúmulo de instrumentos jurídicos que sí sean vinculantes, ¿no? Esa es la segunda postura. La tercera es que fue vigente, que como lucha social respondió a ese contexto de la segunda posguerra, pero que a 75 años requiere una revisión y volver a reestructurarlo, porque es posible que así como el derecho internacional consuetudinario que existió hasta antes, bueno, y algunos se siguen estando vigentes, hasta antes de 1945 cumplió su objetivo y que el derecho internacional contemporáneo vigente ahorita está por cumplir su objetivo hasta antes de la Agenda 2030, ¿no? Y que es necesario reestructurar todo el derecho internacional porque no ha cumplido con su cometido. Es decir, el cometido de la Carta de las Naciones Unidas era para lograr la paz y la seguridad internacionales. También para que el ser humano pudiera desarrollarse socialmente y económicamente y culturalmente. Y en términos duros o estadísticos, cuando nosotros entramos a revisar la página del Consejo de Seguridad, podemos darnos cuenta que cada vez se proliferan más los conflictos internacionales y que evidentemente las guerras ya no va a ser como la que pudimos haber leído o estudiado, como fue la Primera y la Segunda Guerra Mundial, que ahora las guerras son de otro tipo, ¿no? Y que no esperemos que nuestros ojos puedan mirar una guerra de las que fueron registradas por la historia contemporánea, ¿no? Ahora mismo Medio Oriente está en guerra, ¿no? Pero no solo eso, sino que hay un temor muy grande fundado porque con el descubrimiento de la energía atómica, que fue en la que incursionó, por supuesto, Canadá y los Estados Unidos, hubo pocos países, en realidad 5 países, que declararon tener armas nucleares. Y a pesar de haber firmado el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares, porque no se pueden destruir, bueno, hoy podemos decir, y está en datos duros en el Consejo de Seguridad, que el 50% de los países en el mundo cuenta con un arma nuclear. Entonces, existe ese temor de no poder frenar ninguna guerra, ningún conflicto armado de corte internacional o interno, porque la principal protección con la que cuenta un país para no ser atacado, y a veces para atacar, es que cuenta con un arma nuclear. Entonces, decir, ese cometido de la Carta de la ONU de la paz y seguridad internacional
está muy lejos de ser alcanzado. Y entonces se empieza a cuestionar qué está pasando con el derecho internacional contemporáneo, si se creó después del 45 para que no se volvieran a cometer las atrocidades de la Primera y Segunda Guerra Mundial y de otros conflictos que marcaron desigualdades como el apartheid, ¿no? La política del apartheid africana, el racismo, que es un término bastante debatible, ¿no? Todas las políticas de segregación en todos los tipos, desde un contexto religioso, desde los contextos pluriculturales, pluriétnicos, es decir, se siguen acentuando. En lugar de disminuir, ha ido creciendo esto. Entonces, el primer instrumento jurídico que se tendría que tocar, pues es la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y de ahí ir viendo o evaluando si los siguientes, como los pactos gemelos, ¿no?, que conocemos, que emanan directamente de la declaración, y bueno, y un cúmulo de convenciones, pactos, protocolos, acuerdos, etc., cualquiera que fuera su naturaleza jurídica, encaminados a los derechos humanos, tampoco han cumplido con su cometido, ¿no? Entonces, esa es una crítica muy fuerte, y a grandes rasgos son los tres debates que existen actualmente. Yo en este capítulo marco cuál es mi postura. Yo no creo que la declaración no sea vigente y tampoco creo, o sea, que al no ser vigente no sirva. Creo que no es necesario echar atrás o enterrar una declaración por el simple hecho de que no contenga todos los derechos que hoy en día minorías y mayorías que ustedes conozcan tengan otras necesidades. Creo que la función de una declaración no es la de enunciar derechos, ni las de hacerlos obligatorios, porque las declaraciones en su naturaleza son listados de sueños, de anhelos, que pueden ser alcanzados o no, pero de algo tiene que vivir el ser humano, ¿no? Y que esos anhelos pueden positivarse y pueden codificarse e irse desarrollando con el tiempo a través de otros instrumentos que sí tengan la función de ser obligatorios y vinculantes. La Declaración Universal solo es una puerta de entrada para los derechos humanos enunciativa y que no tiene la necesidad, desde mi punto de vista, de ser trastocada ni de ser rejuvenecida. Es decir, si se basa en la dignidad humana, la libertad, la igualdad, la justicia, que esos ya están viejos, ya dejaron de ser. O sea, tengo que entender que la justicia ya no existe, la libertad ya no. O sea, tampoco es función de la declaración decirme en qué consiste la justicia, ni la libertad, ni la igualdad, ni la dignidad humana. Es materia, por ejemplo, de la Comisión de Derecho Internacional desarrollar un conjunto de derechos que podrían ser emergentes y de codificarlos. Ahora, nos enfrentamos ante un obstáculo para algunos teóricos y doctrinarios respecto de la diversidad cultural. Es decir, los derechos humanos no han alcanzado la universalidad. A 76 años de existencia de la Carta de la ONU, solo el 80% de los instrumentos jurídicos internacionales han alcanzado una ratificación, ¿no?, en el contexto universal. Y si la universalidad y la diversidad cultural realmente son antagónicas, existen millones de personas en el planeta que son personas, pueblos y comunidades indígenas y pueblos originarios que no comulgan con la idea occidentalizada de los derechos humanos. Y que esta idea, según Bates, que es un autor al cual les invito a que lean, Charles Bates, que habla que los derechos humanos fueron concebidos como una medicina o un remedio para corregir la patología de los estados y que a la fecha ese remedio no ha sido funcional. Entonces, yo les invito a leer este capítulo del libro donde someto a la reflexión, al cuestionamiento, varias de las acciones de las Naciones Unidas. No es de que los derechos humanos no sirvan, simplemente creo que es una cuestión estatal. Las patologías no se han corregido, pero no necesariamente porque la idea de los derechos humanos estén mal. Entonces, posiblemente se sumerjan en una discusión más profunda cuando lean el capítulo y puedan tomar partido por alguna de las tres posturas o simplemente no comulgar con ninguna, ¿no? Entonces, pues les agradezco estos minutos que me otorgaron por haberme escuchado y bueno, pues regreso el uso de la voz, ¿no?, al siguiente participante.
Gracias, doctora, por tu participación. Como somos anfitriones, mis colegas, la doctora Ana Cristina González y la doctora Yanet Hernández, nos van a permitir que sea el doctor Armando Osorno el que continúe con su participación. El doctor Osorno es profesor de tiempo completo en la Benemérita y también es un profesor que litiga, y eso es una combinación no fácil de tener en el mundo del derecho, y ahora reflexiona sobre la proyección de los derechos humanos en el tercer milenio. Entonces, le damos el uso de la voz. Gracias, doctor. Muchas gracias. Muy buenos días todavía a todos ustedes. Pues mi participación en este libro de Derechos Humanos, Temas, Casos y Discusiones, prácticamente se apertura en el sentido de que en esta nueva forma de ver los derechos humanos y la forma en la que probablemente nos han estado afectando, surge un término muy interesante conocido como neoliberalismo. Hay muchas ocasiones en las que el término ha causado cierto, pues, incomodo, ¿no? Pensémoslo así, se ha malentendido. Entonces, la intención precisamente de este es remontarse un poco a cómo es que este concepto se ha venido gestando a través del tiempo y sobre todo cómo nosotros como estudiosos del derecho o juristas hemos dejado un poco a un lado el comprender este gobierno que está por terminar. Creo que fue quien le dio más auge al término, tratando de observarlo de una manera como dañina, como algo que fue generando situaciones contrarias a la propia realidad de México. El tema, más que nada, mi participación en este libro atiende precisamente a hacer una recopilación, vamos a hacerlo así, de cómo se vino dando. Básicamente, el neoliberalismo encuentra su razón de ser en el concepto liberalismo. Surge aproximadamente en 1789 con la Revolución Francesa, y este liberalismo lo que busca de alguna manera es precisamente obtener ciertas libertades, alcanzar ciertas libertades como personas, en los cuales se busca precisamente que haya, dicho de algún modo, libertades para las personas, para el reconocimiento de ciertos derechos a estas. Y cuando hablamos de liberalismo, precisamente estamos intentando entender que las personas lo que quieren es liberarse precisamente del yugo, de la presión del propio Estado generada hacia las personas, hacia la persona humana, pensémoslo así. Entonces, esto viene creciendo a través del tiempo, viene ganando terreno, pensémoslo así. 100 años después, haciendo uso de la teoría de los ciclos, 100 años después, el liberalismo alcanza su auge. En México, aproximadamente en 1889, 100 años después de la Revolución Francesa, entraba mucho dinero de Francia a México para construir textileras y esta situación que probablemente ustedes ya conocen, de un poco de la historia de los derechos en México. Entonces, en esa época no se permitía de alguna manera que los gobiernos, las autoridades, los empresarios, específicamente las personas se unieran con la intención de defender ciertos derechos laborales, pensémoslo así, y entonces en un momento dado los propios trabajadores intentan que el gobierno intervenga, pero debido a que el liberalismo se encontraba en un auge importante, no lo aceptaron, ¿no?
Y esto fue mal visto por todos los intentos que se hicieron. Tenemos Cananea Sonora, por ejemplo, los mártires de Cananea Sonora en 1906 y en 1907, Río Blanco, Veracruz, en donde defendían estas cuestiones propias del liberalismo. A través del tiempo, y a partir de esa época, cuando decía que entraba mucho dinero a México con esta intención, prácticamente surge una nueva forma de entender o de ver a estas libertades, conocida como nuevo liberalismo o neoliberalismo. Este neoliberalismo intentaba de alguna manera que el propio Estado no tuviera una gran fuerza o no suprimiera tanto, no ahora a la persona humana, sino a la persona jurídico-colectiva. Libertades no precisamente ahora a la persona humana, sino a la persona jurídico-colectiva. Esto, a través del tiempo, fue creciendo. México prácticamente entra en esta dinámica del nuevo liberalismo a partir de Miguel de la Madrid, 100 años después de la fecha que estoy diciendo, 1989 prácticamente. De hecho, Miguel de la Madrid fue el primer presidente conocido como neoliberal, y de ahí vino Carlos Salinas y todos los que probablemente ustedes recuerdan, con esta tendencia en la cual se intentaba o se intenta de alguna manera dar ciertas libertades a la persona jurídico-colectiva. Esto fue de gran ayuda, México creció. Si ustedes revisan un poco la historia, México económicamente crece mucho en los últimos 50 años a raíz de esta política o de esta nueva política de las libertades hacia la persona jurídico-colectiva. Entonces, esta participación en el libro lo que intenta es esclarecer un poco el término que este gobierno que está por concluir, ¿verdad?, siempre lo observó como algo dañino para el propio Estado, que hizo mucho daño a los gobernados en México, al crecimiento probablemente, y creo de alguna manera, y esto ya es muy personal, que no es así. Yo creo que el neoliberalismo ayudó mucho para que nosotros, para que la vida incluso que ustedes tienen, ¿verdad?, sea un tanto más dinámica económicamente hablando. No porque nos interese tanto ese dinamismo, no porque nos interese tanto o estemos muy enfocados en esa realidad, sino que también es importante entender que el término lo que intenta simple y sencillamente son esas libertades. Cuando hablamos de las libertades del propio liberalismo, prácticamente tienen que ver con esa libertad que nosotros hoy día tenemos entre propiedad, pensémoslo así, libertad y propiedad, que son postulados del mismo. Los postulados del nuevo liberalismo o neoliberalismo prácticamente son muchos, prácticamente es dos, voy a platicar de ellos, que es mayor impuesto al consumo, menor impuesto a la producción. Entonces, es importante entender, al menos así lo intenta esta participación en el libro, que nosotros pudiéramos de algún modo entender cómo es que el Estado, al menos en estos últimos años, en estos de Miguel de la Madrid a la fecha, se había intentado hasta 2018 este crecimiento, estas libertades. Empezando el gobierno en 2018, que está por terminar, pues obviamente empieza a funcionar en sentido contrario, intentando limitar prácticamente a la persona jurídico-colectiva en estas libertades y sometiendo un poco más a restricción. ¿Cuál es el problema de fondo? El problema de fondo es que cuando la persona jurídico-colectiva, no tiene esas libertades, entonces se encuentra con una realidad: no puede ser competitiva. Cuando una persona jurídico-colectiva por parte del Estado tiene una excesiva carga impositiva, pues obviamente queda fuera de la posibilidad de participar con otras empresas a nivel internacional y queda fuera de competencia. Entonces México económicamente se encuentra en situaciones ya de no poder competir.
¿Por qué? Porque los productos mexicanos, a raíz de esta carga impositiva, son mucho más caros que muchos productos de otras empresas a las cuales el propio Estado da ciertas libertades, ciertos créditos a bajo costo que los hacen más competitivos. En sentido estricto, esta es la participación en este libro y de igual manera, pues, la invitación a revisar el capítulo y tratar de entender de una manera simple y sencilla cómo es que a través del tiempo ha venido evolucionando este derecho, cómo ha venido evolucionando la búsqueda de que el propio Estado no sea tan impositivo en su momento con la persona humana, hoy día con la persona jurídico-colectiva, que prácticamente nos deja fuera de esa dinámica comercial que tanta necesidad creo que a México le hace falta para crecer a nivel mundial. Devuelvo el uso de la voz. Muchas gracias. Gracias, doctor Osorno, por tu participación. Ahora damos el uso de la voz a la doctora Ana Cristina González, que es profesora nuestra, una de las, más bien la última incorporación a la plantilla de Huancoajimalpa, y pues le damos la bienvenida y agradecemos su participación como siempre. Doctora, adelante, por favor. Sí, muchas gracias. Ya se está viendo la… gracias, Mario. Bueno, pues buenos días a todos y gracias por estar aquí, parte de las personas que veo, creo que ya las conozco o nos conocemos. La primera vez que Mario me invitó a participar al libro, debo de reconocer que estaba bastante entusiasmada y feliz porque al fin podía participar en un libro importante y serio sobre derechos humanos y además era producto, parte de lo que voy a hablar, de mi investigación doctoral que realicé en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, con lo cual pues estaba yo también convencida que iba a tener un foro para el debate. Por eso, Mario, te agradezco mucho la invitación y que pensaras en mí y desde luego también a Jacqueline, porque Jacqueline se ha encargado de toda la talacha que conlleva la publicación de un libro, desde luego andar correteando a los autores, andar viendo protocolos, formatos y demás, y bueno, entre los dos, entre Mario y Jacqueline, ha sido un gran equipo y un gran honor trabajar para los dos en este libro. Bueno, yo voy a hablar algunos matices de lo que implica mi capítulo, que es el acceso a la justicia de las mujeres en el sistema del ombudsperson en México. Entonces, para ello me voy a centrar en 5 puntos. El primero voy a hablar brevemente del contexto, de cómo surge esta investigación, hablaré de la pregunta de investigación también, luego hablaré de los objetivos principales, en un tercer punto del diseño constitucional del ombudsperson, y eso le sonará a varias de las personas que están aquí cuando hablamos de diseño constitucional. Y en el cuarto punto hablaré ya concretamente de algunos resultados y productos de mi investigación, del acceso a los derechos de las mujeres en este sistema y finalmente terminaré con algunas conclusiones. Bueno, el contexto, para empezar, y voy a tratar de ceñirme al tiempo, Mario, si me paso puedes detenerme. En el contexto, bueno, pues hay que tener claro que el ombudsperson, la CNDH que tenemos ahora, se erige como el ombudsperson latinoamericano o en terminología del maestro Fixamudio criollo, en referencia y también para distinguir al ombudsperson de estilo clásico, caso del ombudsperson sueco, y del ombudsperson ibérico, caso de la Defensoría del Pueblo español, ¿no? Y entonces hace esta terminología porque tiene como elementos característicos ser una institución que protege derechos humanos, esto es muy importante, pero también atiende cuestiones administrativas de este sentido que eran producto, como ya he dicho, del caso ibérico. Y por eso es que lo conjunta nuestra Comisión Nacional de los Derechos Humanos y se erige en un ombudsperson criollo.
Bueno, hay que ver que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, como la conocemos, como un órgano constitucional autónomo con plena autonomía, espero que siga así hasta en tanto no la desaparezcan, ¿no? Empezó no siendo un organismo constitucional autónomo, sino que en 1989 ya era una dirección general adscrita a la Secretaría de Gobernación, ¿no? Después, en 1990, se crea la Comisión Nacional, pero sigue dependiendo de la Secretaría de Gobernación, es decir, no tiene autonomía, es un órgano desconcentrado, luego pasa a ser un órgano descentralizado, aunque sí con reconocimiento en la Constitución en 1992, y es hasta 1999 en donde se le reconoce su autonomía de OCA. Ya en el artículo 102, apartado B, que seguro ustedes ya conocen. Y esto hace que represente al sistema no jurisdiccional de protección de los derechos humanos, que desde mi perspectiva también es un instrumento importante para la protección de los derechos en México, y ahora me referiré en qué sentido. Y bueno, las mujeres como grupo social vulnerable son parte de este capítulo que voy a abordar, porque me interesaba enfocarme en las mujeres y la protección que había sufrido, que habían sido beneficiadas de este contexto a través de los años. Entonces, esta investigación es muy clara porque solo me enfoco en las mujeres mayores de edad, es decir, las niñas son tema de otra reflexión. Entonces, esto me lleva a preguntarme en el capítulo cuál ha sido la evolución de la protección de los derechos de las mujeres en el sistema Ombudsperson, a partir especialmente de su acercamiento al sistema interamericano. Yo, dentro de mi investigación, refiero que el acercamiento de la CNDH al sistema interamericano ha sido especialmente importante porque ha podido atraer e importar conceptos y figuras jurídicas para la protección de los derechos en el contexto mexicano. Y a mí me parece que eso es una ventaja y una gran fortaleza de esta institución. Entonces, esto también forma parte del análisis. Dentro de los objetivos principales, bueno, es exponer la configuración jurídica, saber de qué hablamos cuando hablamos del Ombudsperson, conocer la evolución de la protección de los derechos de las mujeres bajo este contexto, analizar la incorporación de figuras provenientes del sistema interamericano, que ya me referiré a ellas, y finalmente discutir la eficacia jurídica de la protección de las mujeres. Para ello, entonces, voy a empezar ya con el primer punto, que es el diseño constitucional del Ombudsperson. Bueno, tiene ciertos elementos distintivos que nos llevan a pensar que no se trata de un tribunal, desde luego, no se trata de jueces que se encuentran adscritos al Poder Judicial, por ejemplo, pero que tampoco se trata de una institución, por ejemplo, que proteja moralmente, como algunas personas, una magistratura de opinión o de persuasión, como algunos autores han referido. Entonces, el primer elemento es su autonomía externa e interna. Esto es algo que hemos visto en varios de las instituciones. Si una institución no cuenta con autonomía tanto interna para poder decidir qué es lo que va a hacer con los recursos, cómo los va a generar, cómo los va a gastar, cómo va a contratar a su propio personal, de qué temas se va a ocupar, no es una institución que pueda tener un reconocimiento porque siempre va a estar atada a algo más, ¿no? Y la autonomía externa también tiene que ver con no recibir órdenes de otros poderes, por ejemplo, ejecutivo, legislativo y judicial, sobre qué es lo que tiene que encargarse. Entonces, la autonomía, por eso va a ser muy importante, expresada ya como órgano constitucional autónomo en el artículo 102. El segundo elemento distintivo de esta institución es que se encarga de investigar los derechos humanos con enfoque antropocéntrico. Esto es una visión mía, en el sentido que si ustedes piensan, bueno, ¿qué hace la CNDH que sea diferente a lo que hace un tribunal o un juez? Bueno, yo les diría que las investigaciones de la CNDH se centran sobre todo en las víctimas, con independencia que
la conducta que se haya llevado a cabo y por la cual le han lesionado los derechos humanos sea constitutiva o no de un delito. Por ejemplo, esto se ve reflejado porque la CNDH no sanciona ni establece si una conducta es delictiva o no. De hecho, tenemos casos en los que no habiendo una conducta que sea un delito, la CNDH ha podido proteger a las víctimas de ese fenómeno, caso del desplazamiento forzado interno, que en su momento no había sido reconocido como delito, pero la CNDH logró establecer una protección a las víctimas de este delito que posteriormente se concibió así, ¿vale? Y luego el tercer elemento es su finalidad dual. Creo que todos los que están aquí nos identificamos con las recomendaciones de la CNDH porque sobre todo se asocia a la institución con emitir recomendaciones generales, no vinculatorias, etcétera. Pero la CNDH es más que una recomendación. La CNDH, esa sería su función reparadora, ya una vez que se cometió la violación, que tengo para proteger ese delito, esa agresión, esa vulneración, bueno, pues emite una recomendación, pero la CNDH también puede emitir medidas cautelares, por ejemplo, o precautorias. La CNDH también puede establecer y crear informes especiales. La CNDH también puede participar, por ejemplo, a través de amicus curiae, amigo de la Corte ante la Corte Interamericana. La CNDH también puede participar como institución que refiera el seguimiento de decisiones interamericanas. Entonces vemos que tiene una flexibilidad ahí muy importante. Y luego la parte preventiva, la CNDH no solamente refiere recomendaciones, sino que también promueve una cultura en derechos humanos, ¿no? Tiene un canal, el canal Educa CNDH, ha realizado, por ejemplo, guías para la protección de los derechos en territorio estadounidense, etcétera, y eso todavía es más importante, no solamente se ciña al territorio nacional, sino que incluso puede mirar más allá de él. Y luego el acercamiento al sistema interamericano, que me parece muy interesante, porque de hecho la Corte Interamericana ha referido en varias ocasiones la ayuda y el seguimiento a las recomendaciones de la CNDH para guiar sus propias determinaciones. No tomé el tiempo en cuando empecé, pero bueno, espero que todavía me quede tiempo. Ya voy a empezar con los productos de mi investigación. Bueno, está dividida en 6 periodos. Empiezo a analizar desde 1990 hasta el último año completo de su último titular, que es el 2019. Y entonces son 6 periodos. Con lo cual, en el primer periodo vemos que de 435 recomendaciones, solo 2 refirieron casos de protección a derechos de las mujeres, es decir, hay una baja o nula protección en este contexto, sobre todo son de asistencia sanitaria inadecuada y una violación sexual. Luego tenemos un segundo periodo, de 1993 a 1996 por redondear, y también tenemos que solo 25 de 702 recomendaciones refieren una protección a los derechos de las mujeres. Aquí sobresale sobre todo el derecho a la libertad sexual y reproductiva de las mujeres, porque se refirió que varias de las mujeres, sobre todo indígenas, habían sido, una vez que iban al médico, habían sido condenadas, digamos, sin su autorización, a establecer aparatos que les impidieran posteriormente tener hijos. Se les practicaba la salpingoclasia y otros tipos de operaciones que les impedían posteriormente decidir tener más hijos o no, lo cual la CNDH lo documenta y logra advertir que desde luego se trataba de un trato que iba contra la libertad sexual y reproductiva. En el tercer periodo vemos que la incidencia sigue más o menos igual, 24 de 344 recomendaciones, pero algo que es importante aquí destacar es que
el periodo abarca de 1997 a 1999 y la CNDH ya es un OCA en primer lugar. En segundo lugar, por eso es que quizá refiera tratados internacionales como la Declaración Universal, la Declaración Americana, la Convención Americana, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. De aquí destaca, por ejemplo, la recomendación 44.998 sobre las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez, que ustedes seguro conocerán. Se trata posteriormente del caso Campo Algodonero, que termina en la Corte Interamericana. Pero una cosa importante que sucede aquí como parte de la CNDH es que también refiere en su recomendación, a partir de esa documentación de las mujeres asesinadas, hace una recomendación al gobernador de Chihuahua. ¿Y qué es lo que pasa? Que se crea el Instituto Chihuahuense de la Mujer, ¿no? Gracias y a raíz de la recomendación de la CNDH. Entonces vemos cómo empieza a tener mayor incidencia aquí, pero no es sino hasta 3 periodos posteriores. En el cuarto periodo vemos que ya hay un número más o menos considerable, 100 de 567 recomendaciones, y sobre todo aquí se ve la discriminación entre hombres y mujeres en determinados programas. Recuerdo que el caso era de un programa de radio que había contratado a un hombre por encima de una mujer diciendo que quería una voz varonil, ¿no? Sin más referencia. Entonces la CNDH dijo, bueno, eso no es una justificación suficientemente importante para hacer esta discriminación entre hombre o mujer, ¿no? Y luego también aquí un aspecto importante que destaca la CNDH es la libertad de procreación. Y este es un concepto, y el primero, que va a importar ya de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esta libertad de procreación no se ve en los periodos anteriores, sino que es propio de la CNDH importando de la Corte Interamericana. En el quinto periodo vemos que las recomendaciones en el caso de las mujeres baja, sobre todo también tiene que ver con una inadecuada atención médica en el parto y en el puerperio de las mujeres indígenas. Hay violaciones sexuales por parte de la Marina que también la CNDH documenta de manera muy clara y alude al proyecto de vida y a la libertad sexual de esas mujeres. Y en el sexto periodo hay más de 100 recomendaciones relacionadas con los derechos de las mujeres, y vemos aquí otros términos también novedosos que importa de la jurisprudencia interamericana, como es la violencia obstétrica. La CNDH se refiere a ella como una violencia institucional y de género, y esto de violencia institucional tiene una repercusión muy importante, porque habla de que hay una violencia generalizada proveniente del Estado y que ha hecho que las mujeres no reflejen o no se vean protegidas en sus derechos. Bueno, otros de los términos importantes que advierte es el derecho a la maternidad, la lactancia materna y las estancias infantiles. Ustedes recordarán que en 2017 hubo un recorte a las estancias infantiles por parte del gobierno federal. Bueno, pues esta queja llega a la CNDH y la CNDH advierte ya que hay una posible vulneración, pero lo importante de ello es que no solamente refiere vulneraciones a los derechos de los niños que pudieran estar relacionados, sino también de los padres, ¿no? De los padres y de las madres de esos niños, con lo cual por eso se incluye dentro de este periodo como un derecho que protege a las mujeres. En 2018, un año después, termina por cancelarse ese programa y es cuando la CNDH emite esta recomendación. Entonces vemos cómo hay ciertos conceptos que son importantes, que han sido debatidos, pero que no han sido aterrizados, sino hasta que la CNDH ha podido recurrir al sistema interamericano. El derecho a la maternidad también es otro de ellos. Recuerdo brevemente, pero no, ya voy a terminar,
que en este caso se trataba de una mujer que estaba en un centro de reclusión al que la iban a cambiar, pero esto le implicaba que no estuviera cerca de su hijo y no pudiera amamantarlo, ¿no?, ni darle leche materna, con lo cual también no había ninguna situación por la cual tuvieran que cambiarla del centro de reclusión. Entonces, igualmente se queja ante la CNDH y la CNDH dice que en efecto, dado que no hay en principio ningún objetivo ni finalidad por la que la quieran cambiar, sí se afectaría el derecho a la lactancia porque dejaría de estar cerca de su hijo y dejaría de alimentarlo, ¿no? Entonces vemos cómo hay conceptos más estructurados y mejor aterrizados gracias a este acercamiento, ¿no? Entonces, bueno, ya con esto termino. Finalmente, las conclusiones son que hay una evolución lineal y paulatina de la protección de los derechos de las mujeres. Sin embargo, sí hay pocas recomendaciones, casi nulo el desarrollo en comparación con el número total. Las recomendaciones funcionan como muestros de contextos, de prácticas sociales arraigadas y de violencia generalizada hacia las mujeres que la CNDH ha podido documentar. Y pese a no ser un órgano con plena autonomía al inicio, recuerden que al inicio todavía era un órgano desconcentrado y descentralizado, sí logró documentar violaciones desde el primer momento. Eran pocas, sí, pero lo hizo. Y finalmente, la utilización del concepto de violencia institucional y otros a los que ya me he referido son conceptos que destacan por su acercamiento al sistema y que desde mi perspectiva el hecho de no haberse acercado antes ni tener autonomía no hubiera podido llegar a estos conceptos de otra manera. De hecho, ahora se establece y hay una corriente que establece que la CNDH puede realizar control de convencionalidad también, aunque no sea un tribunal y un juez, pero bueno, eso es materia de otra reflexión. Y bueno, con esto yo termino. Agradezco mucho su paciencia y escucharme y muchas gracias otra vez, Mario, Jacqueline y a mis demás colegas. Gracias, doctora. Bueno, damos paso a la última participación de esta mañana, que es de la doctora Janet Hernández. Ella es profesora también de nuestra institución y pues creo que no, al término de su participación abriré un breve coloquio entre los que estamos acá, pero primero la escuchamos a ella con su texto y su participación. Gracias, doctora. Bueno, ya saben ustedes que la tecnología a veces nos pone en aprietos, pero en un instante estamos resueltos. Ahí está. Gracias, Ana Cristina. ¿Esto lo pongo? Ok. Bueno, buenos días todavía a todos y a todas. Y pues antes que nada quiero agradecer tanto a la doctora Jacqueline como al doctor Mario la invitación para participar en este libro tan importante en relación a los derechos humanos y que nos ocupa verlo en distintas aristas, ver estos derechos humanos desde el punto de vista nacional, desde el punto de vista internacional, y mi participación tiene que ver exactamente con este ámbito internacional que en ocasiones pues no lo tenemos tan cerca o parece que no está tan cerca. El título de mi capítulo se llama Los derechos humanos imperativos en el derecho internacional hacia un mecanismo interamericano de cumplimiento del jus cogens. Es importante en este tipo de temas que primero pues digamos, bueno, a ver qué es el jus cogens, ¿no? Porque si no, para los que no conocen el término, pues es complicado. Y en este sentido es importante ver que el jus cogens, conforme el artículo 53 de la Convención de Viena, pues son ese derecho internacional en general, que son normas aceptadas y reconocidas por la comunidad internacional de los estados que no admiten acuerdo en contrario y que solo pueden ser modificadas por una norma ulterior. ¿Esto qué quiere decir? Que el jus cogens
aparece en la cúspide del ordenamiento internacional. Algunos autores, y aquí lo vamos a ver, cómo dicen que está, por así decirlo, a la vértice de la jerarquía normativa a nivel internacional, pero esto no es posible, porque a nivel internacional no hay jerarquía normativa como tal, esa es a nivel interno. Ajá. Entonces, bueno, se llama, para hacer una analogía, en el sistema universal. Ahora bien, este jus cogens, estas normas aceptadas por la comunidad internacional, pues están, por así decirlo, son las primeras, son el vértice, y estas normas no se pueden modificar. Esto es algo muy importante, no puede haber un tratado que las modifique, que venga y que diga, bueno, ya no existe. No tiene que ser, pues obviamente, una de su mismo nivel. Ahora bien, ¿de dónde vienen esas normas del jus cogens? Esas normas del jus cogens vienen del reconocimiento internacional por la comunidad de estados, pero relacionados a la costumbre internacional. No me quiero meter a lo mejor a ciertas analogías en relación al derecho comercial y demás, porque bueno, nos extenderíamos muchísimo, pero es importante nosotros que tengamos que una de las fuentes importantes del derecho internacional es la costumbre internacional. Ahora bien, teniendo en cuenta que es ese jus cogens como esas normas imperativas, obligatorias, pues entonces podríamos decir, no, pues está muy bien, pero ¿cómo las vamos a hacer efectivas? ¿No? ¿Y cuáles son? Y ahí es donde nacen los dos problemas a identificar. Una, pues ¿cuáles son las normas de jus cogens? ¿Quién dice que son las normas del jus cogens? Por otro lado, relacionado a los derechos humanos, a mí me interesa saber cuáles son las normas de jus cogens que están vinculadas a estos derechos humanos y podríamos decir que es un núcleo duro. O sea, ¿cuáles son las más importantes de estos derechos humanos tan importantes que son normas de jus cogens? Y lo llamamos, para así diferenciarlas, derechos humanos cogens. Ajá. Bueno, primero, identificar cuál. Ese es uno de los problemas. Y el segundo es, bueno, ¿y los mecanismos de cumplimiento? Son imperativas, son obligatorias. Pero, bueno, ¿dónde está el mecanismo? Porque si no, pues quedaría como pues un derecho suave, ¿no? Un soft law. Bueno. Ahora bien, ¿cuáles son los objetivos? Pues tienen que ver en relación a esto. Primero vamos a identificar o cómo se va a lograr la identificación de este núcleo duro, de este core rights, de estos derechos humanos cogens. Después, justificar por qué es útil un mecanismo interamericano de, por así decirlo, codificarlo y por qué es útil un mecanismo dentro del sistema interamericano. ¿Por qué? Si bien es cierto, como lo vamos a ver, el jus cogens ha sido desarrollado por varias áreas del derecho internacional. Es decir, no nada más estamos hablando de los derechos humanos, estamos hablando de derecho comercial, estamos hablando de derecho internacional privado, derecho internacional público en general. Pero nosotros lo que queremos es, bueno, lo que a mí me interesa relacionado con el tema que estoy tocando son pues, los derechos humanos. Entonces necesitamos un mecanismo. Ahora bien, para entrar como en materia. Estas normas consideradas del jus cogens, les comentaba, están diseminadas. Las podemos encontrar, por así decirlo, que vienen o se originan en la Carta de Naciones Unidas, son normas también de derechos humanos, de derecho humanitario, de derecho del mar, de derecho económico y de derecho al desarrollo, entre otras. Podríamos decir que aquí falta, por ejemplo, algo muy importante que es el derecho penal internacional. También el derecho penal internacional nos da normas de jus cogens. Bueno, entonces vemos que no es claro, es decir, no es fácil identificarlas porque no hay, en este caso, un solo órgano que podría, en este caso, decir cuáles son. Ahora bien, había falta de voluntad política, parecería que habría falta de voluntad política desde esta Convención de Viena, en donde se dice, bueno, que no se delimitaron, que no se hizo una lista para ver cuáles son estas normas y así tenerlas, así para muchos juristas sería muy fácil. Estas son las normas de jus cogens, estas las tienes que proteger estados y bueno, no hay ningún problema. Sin embargo, hay una razón de fondo para no hacer la lista y esta es, entre otras razones, la principal, argumentando que la lista podría ser muy cerrada y quedarían fuera otros derechos cogens, por así decirlo, que no en ese momento no existieran o que después
se podrían reconocer. Entonces, al hacer la lista pues específica, exhaustiva, pues iban a quedar fuera muchos. Entonces dijeron, pues es que es ilógico. ¿Por qué? Porque el derecho es dinámico. Más si tenemos en cuenta que los derechos humanos son progresivos, pues vamos a tener un gran problema. Entonces no quisieron hacer ese listado de normas. Bueno, aquí entramos a un debate. En algunos dicen, bueno, es que estas normas deben de ser pocas. Son imperativas, son las más importantes, deben de ser muy pocas. Otros dicen, es que no, aquí no hablamos de cantidad. Las que sean necesarias son la otra vertiente, las que sean necesarias son las que vamos a tener que, en este caso, reconocer. Y entonces, pues, se ha dicho en el argot tanto doctrinario como en el argot de Naciones Unidas que estas normas es derecho coactivo, compulsorio, imperativo, absoluto, perentorio, terminante, inderogable, inmutable, en esencia, pleno, que protege bienes sociales, etcétera, etcétera. Es decir, que bueno, todas estas categorías pues nos dicen, no, claro, pues es lo máximo que puede haber. Bueno, ok, es lo máximo, pero pues entonces vamos a ir reconociendo. No hay una lista, pues vamos a ir reconociéndolo poco a poco y vamos a ir identificando. Bueno, problemas. Dentro de las normas del jus cogens derivadas de la jurisprudencia internacional y de las interpretaciones de los instrumentos de Naciones Unidas, encontramos muchas. Rápidamente voy a hacer alusión a algunas. La agresión, por así decirlo, en relación al uso de la fuerza, la dominación colonial, el genocidio, el crimen de guerra, el crimen de lesa humanidad, el apartheid, la esclavitud, la proscripción de contaminación masiva en la atmósfera y mares, que bueno, aquí tendríamos mucho que comentar en cada uno, ¿no? Estas son las que vienen del derecho internacional per se. Sin embargo, también la doctrina se ha pronunciado en decir cuáles son estas normas del jus cogens. Entonces todavía es más difícil, porque no nada más las que se originan en el seno de estas instituciones y de estos instrumentos, sino también las que dice y las que ha trabajado la propia doctrina. Para ello tenemos a Verdross, que es un internacionalista excepcional, pero aparte es filósofo con gran sentido humanista. Y él señala que, bueno, entre otras, pues está el uso común para los países de navegar por aguas internacionales, hablando del jus cogens en general. También tomar control de un territorio vacío como un derecho de los estados de que si hay un territorio vacío, ellos pueden hacer uso del mismo, ¿no? Siempre y cuando reúna ciertas características. También el derecho a navegar por el mar territorial de cualquier país, sin más limitaciones que la paz, la seguridad del Estado y también las normas prohibitivas de los tratados de buenas costumbres, ¿no? Bueno, entre otras. Vean entonces cómo la doctrina también se ha pronunciado al respecto, y la doctrina pues está fragmentada porque pues está en todo el mundo. Bueno, entonces me surgió la duda, bueno, entonces ¿cómo le vamos a hacer? Bueno, algo muy importante, la Corte Penal Internacional, a través de su estatuto de la Corte Penal Internacional, también dice, hay normas, jus cogens, y las asemeja a los crímenes pues, de su competencia, como la agresión, el genocidio, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra, el mantenimiento de las normas del jus cogens, pero relacionados al derecho penal internacional. Bueno, realmente así había pasado mucho tiempo, hasta el que es 2015, esto todo lo digo en el capítulo, ¿no? Pormenorizadamente, pero yo me brinco eso para ir así que al fondo. Y bueno, a través de su periodo de sesiones, es importante decir que, bueno, se reunió el Consejo de Derecho Internacional, el Comité de Derecho Internacional, y en este comité dijeron, bueno, vamos a hacer lo siguiente, vamos a delimitar cuál es el jus cogens, y para eso hicieron algo muy importante, que los que llevan y han llevado Derecho Internacional ya lo saben, y los que no, pues les comento, que nombraron a un relator. Un relator es una figura de los llamados mecanismos especiales de Naciones Unidas, los cuales, entre otras de sus competencias, es allegar de información, hacer informes sobre un derecho humano en particular, y bueno, y en este caso darlo al órgano correspondiente. Hay muchos relatores que informan al Consejo de Derechos Humanos, entre otros organismos como al propio Alto Comisionado de Naciones Unidas en Derechos Humanos.
Bueno, entonces en esta Asamblea General, pues entonces ¿cómo se llama? Se designa al relator especial, al señor Clady. Y este relator especial dice, bueno, entonces yo voy a ir y a tratar de reunir y tratar de especificar cuáles son las normas del jus cogens contemporáneo, cuáles son las que ya tenemos reconocidas. Y empieza a hacer una labor, pues titánica, tratando de ver en todas estas áreas dónde estaban estos, ¿no? Todas estas normas. Esto es importante porque ya se pone como agenda, en la agenda de trabajo de Naciones Unidas de la Asamblea General a partir de 2015. Y entonces, bueno, lo que se hace, pues, es decir, vamos a reunirlo, y por eso, en este sentido, fue sumamente importante porque se le da la relevancia, ¿no?, a partir de este año. Ahora bien, ¿por qué es importante delimitar este núcleo duro en relación a los derechos humanos? Pues es importante porque los derechos humanos tienen que ver con todas las personas, estos derechos son o aportes, por así decirlo, axiológicos, sustantivos, garantistas, humanistas, que tienen que ver obviamente con la dignidad humana. Entonces, por eso es más importante. Si bien es cierto, podríamos decir que todo el jus cogens es interesante y es importante para el área de estudio, para nosotros que somos, pues en este caso, investigadores y en este caso estudiosos de los derechos humanos, pues nos interesa saber. Ahora bien, ¿qué hizo la comisión? Bueno, la Comisión de Derecho Internacional lo que hizo es hacer una lista ilustrativa con toda la información del relator. Esta es una lista ilustrativa y entonces ahí dijo, esta es como la que nos debe servir de base. La prohibición de la agresión, la tortura, el genocidio, los crímenes de lesa humanidad, el apartheid, la esclavitud, la libre determinación y el derecho, nociones básicas de derecho internacional humanitario. Por una parte hizo esa lista, pero nada más es ilustrativa. ¿Qué quiere decir? Que reconoce que puede haber otras. Bueno, después también hubo otra propuesta que dijeron, estas normas son importantes y también son de jus cogens, pero no se tomaron en cuenta en el proyecto de conclusión. Y aquí ya encontramos a la desaparición forzada, el derecho a la vida y no ser privado de ella arbitrariamente, el principio de no devolución, el principio de no discriminación y también las que tienen que ver con la protección al medio ambiente. Ojo, no se analizaron, pero no se establecieron en el proyecto de conclusión. Y también se hizo alusión en todo este debate que deberían otras normas que no se mencionaron también ser incluidas, por ejemplo, la prohibición de detención arbitraria o el derecho a las garantías procesales, el debido proceso. También la prohibición del terrorismo. Como vemos, todo este trabajo sirvió como base a nivel universal para saber qué es el jus cogens. Ahora, bueno, ya tenemos como una base, no enfocada a los derechos humanos, pero sí al jus cogens en general. Ahora bien, yo me di a la tarea de decir, bueno, este es el contexto, ahora necesitamos identificar en el ámbito interamericano cuáles son los derechos humanos cogens y por otro lado, cuáles son los mecanismos. Entonces, en ese sentido, en este artículo planteo la creación de una relatoría temática sobre el jus cogens. Esa relatoría haría las veces que hizo el relator especial a nivel universal de identificar cuáles son los derechos humanos aquí en nuestro ámbito interamericano, porque es diferente nuestro contexto al contexto africano o al contexto europeo. Vamos a identificarlas, ok. Esto es que sea trabajo del relator temático. Obviamente ese relator temático tiene que depender de la Organización de los Estados Americanos, es decir, de la OEA. Y en este sentido, ¿cuál es a quién le corresponde? Pues no a la OEA específicamente, sino a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Yo propongo que ese relator sea parte de la propia comisión, es decir, un comisionado de la propia comisión, el que esté a su cargo esta relatoría para darle el peso político que necesita. Bueno, y por otro lado planteo el Observatorio Interamericano sobre el cumplimiento del jus cogens. Y ese observatorio lo que tendría es que ya delimitado y ya en este caso detectado cuáles son esos derechos tan importantes para la comunidad internacional, ya no estamos hablando nada más de cuestiones internas, estamos hablando de cuestiones ya que tienen que ver con el derecho internacional en general. ¿Cuáles son esos? Entonces, que el observatorio, que fuera el que va a ir
en este caso, observando, viendo, analizando el cumplimiento de este derecho y obviamente que bueno, tiene una serie de competencias que ya no las vamos a ver porque eso es lo interesante del artículo, que ustedes vean cuáles son las competencias y también cuáles serían, por así decirlo, las bondades que traía estos dos mecanismos en específico. Me parece que es importante que no nada más cuando hablemos de derechos humanos, pues se vea en el ámbito interamericano, pero ¿cómo los vamos a bajar? ¿Cómo vamos a bajar? Entonces, este jus cogens que siempre ha estado presente a nivel de derecho internacional público, bajarlo vía el sistema interamericano y posteriormente vía la armonización y en este caso la progresividad vía derecho uniforme podría ayudarnos a que obviamente esto bajara y se pudiera observar en los contextos internos. Y bueno, los invito a ver los capítulos de mis compañeros. Mi capítulo, el libro en general es sumamente interesante. Aquí ya no faltaron otros de mis compañeros que ya presentaron en la UAP, como el doctor Daniel, también la doctora Jessica, el propio doctor Mario, y que se me hacen sumamente interesante que ustedes lo puedan ver. Me parece que ya está acceso abierto, ¿verdad, doctora? ¿Verdad, doctor? Bueno, entonces que lo puedan ustedes ojear se me hace sumamente interesante. Y bueno, les agradezco nuevamente al doctor Mario y la doctora Jacqueline, y bueno, a mis compañeros y a ustedes la presencia por estar aquí. Gracias. Muchas gracias, doctora. Bueno, para nuestros queridos alumnos y alumnas, pues se pueden dar cuenta de la diversidad de objetivos, de valoraciones, digamos, de preocupaciones sobre los derechos humanos. Por eso nuestro libro lleva como subtítulo Temas, Casos y Discusión, porque nosotros fuimos 7 colaboradores de manera paritaria, 4 y 3. 3 estuvimos en Puebla, ahí gozando de la hospitalidad de nuestros colegas, y los otros 4 están aquí. Estuvo con nosotros en Puebla el doctor Daniel Sandoval, la doctora Jessica Colín y yo mismo participando. Creo que todos los que estamos colaborando en el libro les hacemos la invitación para que vayan buscando observar los distintos ángulos de abordaje, y que al final los derechos humanos es algo que nos toca a todos. De hecho, hoy en día está en el candelero político y en el candelero de la prensa pues un montón de temas de derechos humanos, como la desaparición, por ejemplo, del INAI y las reformas a la Corte y otra serie de asuntos. Entonces, los invitamos a que reflexionen sobre el tema. Nos toca a todos, independientemente de que queramos ser estudiosos o no. Los derechos humanos nos toca a todos, y nos gustaría abrir la participación a ustedes. Si tienen algún comentario, alguna pregunta, pues los escuchamos con muchísimo gusto. Tenemos 2, primero allá al fondo y luego acá, por favor, tu nombre. Acércate para que te vean. Sí. Sí, claro. Doctor, claro que sí. Perdón, yo sugeriría que escuchamos las 3 participaciones sí, y luego adelante, respondemos. adelante. Sí. Por favor.
Bueno, mi pregunta es en relación a la ponencia de la doctora Jacqueline Centeno. Tomando en cuenta la postura que nos da y que relata en el capítulo del libro, en donde considera que la Declaración Universal sigue siendo vigente y sigue siendo funcional, me gustaría saber su opinión acerca de cuál o cuáles considera usted que son los mayores desafíos de esta declaración para alcanzar la universalidad práctica, más allá de la no ratificación de los instrumentos internacionales de garantía de derechos humanos. Finalmente, allá, ¿alguien levantó la mano? ¿No? ¿Alguien más? Bueno, yo solo quiero hacer un comentario y pregunta a mis colegas en el viejo debate entre si los derechos humanos son de carácter justnaturalista, es decir, preceden al Estado, o si son de carácter justpositivista, es decir, los derechos humanos son reconocimiento del Estado. Sé que es una pregunta casi abusiva, pero de todos modos la quiero dejar en la mesa. Muchas gracias. Doctor, por favor. Sí, ok. Bueno, respondiendo, ¿cuál era tu nombre, perdón? ¿Cuál es? Eduardo, muchas gracias por la pregunta. Eduardo, se me hace muy interesante realmente. Voy a dar un poco de contexto en realidad. Para que nosotros podamos como personas, como seres humanos, vivir con la dignidad que nos corresponde en este sentido, siempre va a ser importante gozar de libertades. Para que tú puedas vivir con la dignidad que te corresponde, es necesario que seas libre en ese sentido, no sé, dónde quieres vivir, a qué te quieres dedicar, cuántos hijos quieres tener, que puedas gozar del producto o del fruto de tu esfuerzo y de tu trabajo, ¿sí? El Estado, a veces, en la mayoría de las ocasiones, con la intención de controlar el que esto no se salga de contexto, pues dicta una serie de normas que intentan precisamente tenerlo sometido, vamos a pensarlo así, y esto obviamente refleja cierto autoritarismo del Estado. Conforme pasa la vida en el mundo, pues obviamente van avanzando o vamos avanzando en nuevas tecnologías, en nuevas formas de ver la vida, en el intercambio de productos, y entramos a esta dinámica globalizadora o de globalización, en el cual es importante la competitividad. Las empresas lo que intentan es precisamente encontrar esas libertades en los cuales puedan llevar sus productos o sus capitales, pensémoslo así, a donde ellos crean conveniente en atención precisamente a que están buscando crecer. En ese sentido, los propios estados pueden tener cierto sometimiento a estas empresas para controlarlas. Obviamente, el nuevo liberalismo o el liberalismo lo que intenta precisamente es que el Estado no intervenga tanto, que haya esa libertad en las cuales las propias personas jurídico-colectivas puedan desarrollar sus actividades, puedan servir en un momento dado. No solamente todo siempre es un lucro excesivo, a veces es necesario en un momento dado que estas personas jurídico-colectivas tengan esa libertad para crecer y para servir de alguna manera a todos los usuarios, a todos nosotros. En lo personal, y contestando a tu pregunta, yo creo que es necesario ser más libres cada día. Ser más libres cada día y poder ser competitivos. México es un país lleno de recursos, ¿verdad? Y que podríamos nosotros, o al menos muchos mexicanos, creando nuevas empresas, pues llevar nuestros productos a diferentes partes del mundo y crecer hacia adentro, precisamente. Sin embargo, esta realidad es a veces un poco contradictoria. ¿Por qué? Porque si nosotros dejamos que el Estado intervenga cada vez más y regule cada vez más y regule cada vez más, lo único que está sucediendo en realidad es que
limitamos el crecimiento del Estado. Hablo en todos los sentidos. Nosotros como personas, gozando de ciertos productos, de ciertas libertades del Estado o por parte del Estado. Entonces, la tendencia desde donde yo creo son las libertades, tanto para la persona humana como para la persona jurídico-colectiva. No sé si esto responde a tu pregunta. Gracias, doctor. Doctora, por favor. Preguntaría el nombre del compañero que me hizo la pregunta. Saúl, buenos días todavía. Gracias. La pregunta que hiciste es bastante complicada. ¿Cuál es el principal o uno de los desafíos de la Declaración Universal para alcanzar la universalidad? Creo que es la diversidad cultural. No podemos perder de vista que la idea occidentalizada de los derechos humanos solo ha sido medianamente aceptada por las 3/4 partes del planeta. Es decir, Asia y Medio Oriente no siguen sin aceptar a los derechos humanos en la concepción del derecho internacional contemporáneo. Es decir, los derechos humanos no pueden ni deben ser absolutos en esta parte de la región, así lo consiguen, porque hay un conjunto de convicciones, de credos y fe que establecen límites a la libertad, límites a la igualdad, límites a la conversión de una fe o de un credo, que no permiten que se entiendan de la misma manera los derechos humanos que entendemos en América, en Europa y en África. Recuerden que en las Américas, aunque tenemos la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, seguimos teniendo a dos países que no forman parte de la Corte Interamericana, que es Venezuela, porque denunció a la Convención Americana, y Trinidad y Tobago. Y en el caso de Cuba, que tiene una percepción de los derechos humanos totalmente distinta al resto de los países de las Américas, que en el caso de Cuba, que ha sido bastante cuestionada su intervención en el sistema interamericano, pues puede darse el lujo de entrar y de salir de los debates al interior del sistema como a él le plazca, ¿no? Y aunque Cuba no forma parte de la Convención Americana, forma parte de la Comisión Interamericana, o sea, nada más de uno, y por eso tenemos alguna idea de lo que sucede al interior de su territorio en materia de derechos humanos, porque se emiten informes de carácter anual de ellas. Entonces, es decir, aunque tenemos la Comisión y la Corte Interamericana, hay países que tienen cierta presencia y autoridad en las Américas para que esto no sea una realidad. Y que la verdad es que cada corte o suprema de cada país a veces se rigen por ciertas teorías. Por ejemplo, en el caso, si el gobierno en turno de un país es de izquierda o de derecha, se inclinará por la teoría monista internacionalista o por la teoría nacionalista, y en razón de eso impondrá límites, restricciones o ampliaciones a la idea de los derechos humanos. Entonces, no hay una idea homogénea de cómo ampliar, limitar o restringir un derecho humano. Es por eso que ha dado cabida a un desarrollo de un derecho jurisprudencial tan amplio, que, o sea, viene siendo más amplio que el propio derecho internacional positivo. Entonces, este derecho jurisprudencial que se ha desarrollado al interior de cada corte, en cada país, tiene plena libertad para interpretar los derechos humanos. Esto es en el caso de las Américas. En el caso de África, hay que recordar que hay un alto porcentaje de población musulmana. Entonces, y que sus constituciones reconocen, ¿no?, como religión oficial al Islam. Y el Islam tiene una concepción de los derechos humanos distinta, altamente limitativa, pero eso no significa que estén mal o bien, simplemente es su enfoque. Y por el lado del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, en Europa no hay tanta diversidad en cuanto a la concepción. Creo que hay un derecho jurisprudencial más o menos armonizado, pero pues no son la totalidad del planeta. Y en el caso de Asia y de Medio Oriente, creo que lo que estamos presenciando hoy, lo que hemos escuchado en los últimos meses en las noticias, caso Israel, Palestina, Gaza,
Rusia, Corea del Norte, ¿no? Con las amenazas de estas cuestiones de armamento nuclear, Corea del Norte, que es un país cerrado, que no se cree en los derechos humanos, ni en la idea de Dios naturalista, ni positivista, ni como se quiera ver. En el caso de Israel, que es un país con pueblos originarios, no étnicos, pueblos originarios que pelean por la libertad en su propia concepción. La libre determinación de los pueblos en ellos es su propia concepción, no es en una concepción tan amplia como lo establece la Carta de las Naciones Unidas, ¿no? Entonces, el mayor desafío de la declaración es lograr la universalidad. ¿Se va a lograr algún día? No, no lo creo. Creo que estamos muy lejos de que eso suceda porque tenemos la Agenda 2030 a unos cuantos años y se supone que ese es el límite, ¿no? Para hablar de ciertos temas como género, medio ambiente, etc., que son temas que creo que no nos vamos a poner de acuerdo jamás en algunos de ellos. Entonces, esa diversidad cultural debe ser, desde mi punto de vista, respetada. Hay una declaración que se llama la Convención sobre la Diversidad Cultural que establece en uno de sus artículos que en caso de disputa de un derecho humano va a prevalecer la interpretación universal del derecho humano y privar la diversidad cultural. Entonces, de entrada, pues ya hay un límite, es decir, la diversidad cultural no es el todo, sino que va a prevalecer la idea occidentalizada del derecho humano. Entonces, creo que sería uno de los principales desafíos de la Declaración Universal para cumplir con este cometido de la universalidad, porque estamos muy lejos todavía de la progresividad. Hay muchos derechos emergentes en la sala de espera y que no sabemos si algún día van a ser positivados en el rango constitucional de cada estado. Bueno, gracias. Muy bien, pues muchas gracias. ¿Alguien más? Bueno, pues simplemente para terminar, agradecer de nuevo la presencia de ustedes, de nuestros estimadísimos colegas de Puebla. Omití señalar que vienen 2 jóvenes y talentosos profesores acompañando a la comitiva de Puebla, pero bueno, pues agradecerles a todos y nos sentimos muy complacidos por estar esta mañana aquí reunidos. Buen día. Gracias, gracias. Yo tengo clase ahora, digo, ¿Sí? regresamos a clase. ¿Sí? ¿Tienes a las 11:30? Sí, A las 12. a las 12, de 11 a 1. Ah, bueno. Ya sabes, Cristi, cualquier cosa que necesites, Muchas ya gracias, me Jackie, buscas. sí, sí. Que son bienvenidas, independientemente del tour. Muchas gracias, Jackie. Gracias. Te doy la tuya ahorita.